Hola, buenas noches. Qué bueno saber que estás conectado y continuar con nuestro estudio del Salmo 34. Sé que ha sido una semana muy llovida de diferentes formas, podríamos pensar. Es una semana que desde el lunes ha comenzado a llover y probablemente no solo te ha dejado salir, sino que también te ha, diría de esta manera, te ha llevado a sentirte que no necesitas salir, ¿verdad? Pero es parte del clima aquí en California y es una bendición estar juntos a través de este medio. Hemos estado orando por ti. Nuevamente quiero recordarte que estamos orando por ti, por tu familia y por aquellos que detrás de estas situaciones que está pasando en el mundo entero, su vida ha continuado siendo normal. También estamos orando y estamos rogando al Señor que pueda cuidarte a ti de ida y de regreso y en los lugares que estás trabajando. Esperamos que el Señor se esté manifestando en tu vida y que tú lo estés percibiendo. Ha sido 4 semanas que estamos bajo estas condiciones y creemos que el Señor está contestando las oraciones. Creemos que al mirar los números de personas que se están sanando, curando y siendo dados de alta en hospitales, creo que es parte de la respuesta de las oraciones que todos nosotros hemos estado haciendo durante estas semanas que la situación se ha dado cada vez más crítica en diferentes lugares. El Señor ha sido bueno, ha cuidado de estos 2 pueblos donde estamos viviendo y también de Riverside, y sabemos que continúa siendo bueno en los diferentes lugares dentro de los cuales el coronavirus está muy agresivo. Y yo una vez más te ruego que nos conectemos en oración para que podamos mirar la gracia de Dios en la vida de estas personas que están bajo estas condiciones. El Salmo 34 te he venido explicando que es una historia donde David, que aún todavía no es rey dentro de este capítulo 34, ha llegado a un momento difícil para él. Ha estado huyendo de Saúl en diferentes momentos. Y en estas circunstancias en las que nace este Salmo 34, se debe al momento donde está frente al rey filisteo y le están llevando porque todos han reconocido que David es el que ha matado al gigante, al paladín, a Goliat. Y de alguna manera esto le dio publicidad, le promovió a ser una persona visible, pública, al punto que en este momento es reconocido cuando él esperaba pasar desapercibido, en anonimato de su persona estando en ese lugar. Lo llevan ante el rey y estando frente del rey, el rey lo mira a él con ciertas características que son parte de la audacia de David. Se hace fingir como una persona demente y además de ello deja caer saliva sobre su barba, y eso le ayuda para que el rey piense que es una persona que está loca y lo saca de su presencia. Sin embargo, este Salmo 34, que realmente no sabemos qué momento dentro del lapso de la vida de David nace, pero sí de alguna manera están los elementos que yo creo que caracterizan a esta historia. Y te he explicado de que el Salmo 34, el versículo esencial, que es el que yo estoy sugiriendo, que es el centro de este capítulo, es el versículo 15. Dice de esta forma: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Creo que esta es la experiencia que hilvana toda la idea en relación al Salmo 34. David está diciendo: Dios ha estado atento a lo que está sucediendo en mi vida. No solo ha estado atento a lo que sucede, sino también está atento a lo que yo le digo a él. Y creo que esta ha sido una experiencia que quizás es muy tuya o de nosotros en relación a circunstancias dentro de las cuales nos encontramos apremiando la gracia del Señor, el auxilio, el favor o su misericordia. Y este capítulo 34, al irlo mirando, hemos notado de que una de las cosas que él está haciendo, David está buscando la manera en cómo invitar a sus oyentes a que puedan tener esta experiencia de gustar de Dios, de aprender a poderlo percibir y aprender a estar en su presencia, y también aprender de la forma en cómo en estas circunstancias deben de redoblar los esfuerzos
deben de tener una actitud motivada para adorarle y particularmente de sentirse orgullosos del Dios dentro del cual todos nosotros hemos creído. Y creo que ha sido una experiencia bonita hasta donde hemos encontrado los textos que hemos estado mirando del Salmo 34. Hoy lo que vamos a hacer, quiero invitarte a que vengas al Salmo 34, el versículo 11, y voy a leer hasta el versículo 14. Y voy a cambiar la tonalidad porque el Salmo en este momento va a ser un giro. David va a hacer un giro particularmente y ahora va a hablar de alguna manera acerca del valor que tiene la vida y la manera en cómo uno puede vivir más allá de las posibilidades que uno de alguna forma calcula vivir. Y creo que todos estamos pensando vivir más, ¿verdad? Yo creo que todos estamos tomando en serio las sugerencias de quedarnos en casa, en serio estamos tomando las sugerencias de protegernos, poniéndonos estos elementos de tapaboca, ¿verdad? Guantes y haciendo todas las cosas de limpieza que se requiere, porque obviamente lo que perseguimos es prolongar un poco más nuestra vida. Y una de las sugerencias de este Salmo 34, del versículo 11 hasta el versículo 14, donde vamos a estar, tiene que ver con este momento donde David va a promover cómo se puede prolongar la vida un poco más. Y déjame leértelo y después miramos lo que vamos a mirar en esta tarde. El Salmo 34, el versículo 11, y voy a llegar hasta el versículo 15. Y dice esta forma. Perdón, hasta el versículo 14. Dice: venid, hijos, y oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Este momento donde el rey David está escribiendo este salmo, probablemente en su experiencia, una de las cosas que él está sumando detrás de toda la vivencia que ha tenido, es la manera en cómo uno puede alargar sus días en relación a la vida misma. Y una de las cosas que yo creo que este salmo está sugiriendo particularmente tiene que ver con esto. De cómo prolongar los días, pero déjame centrarme en lo que va a ser la respuesta a la interrogante de este Salmo 34 del versículo 11. El versículo 12 dice: ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Esta es la interrogante que él sugiere en relación a todo lo que de alguna manera va a ser la respuesta a esta interrogante. Es decir, ¿quién desea en esta vida vivirla bien y además de vivirla bien prolongar sus días? Yo creo que todos estamos pensando de alguna manera prolongar nuestros días, prolongar al menos hasta donde se pueda. Si el estimado en la Biblia son de 80 años, ¿verdad? Entonces yo creo que tú y yo estamos tirándole a esa edad, a vivir un poquito más si es posible. Y particularmente hoy en día, ¿sabes? Una de las cosas que los Salmos está explicando es que la vida y la prolongación de esta está basada mucho en las decisiones que uno toma. Y particularmente hoy en día, y creo que tú has podido asociar que hay muchas personas que probablemente pudieran haber vivido un poquito más de tiempo y de alguna forma sus días se le acortaron. Y quizás llegas a conclusiones que quizás fueron quizás las circunstancias de la vida, ¿verdad? O quizás la condición física que tenía, o probablemente fueron particularmente sus propias decisiones que tomó en el momento que de alguna manera le condujo a su muerte. Y en este caso, ¿verdad? Lo que David está planteando es que el bien viene a tu vida al tener criterios bíblicos para tomar decisiones. Y creo que este es el desafío más grande que todos tenemos hoy en día. Creo que el desafío más grande que tenemos hoy en día es saber tomar decisiones. Pero las decisiones están basadas sobre el criterio que de alguna manera tú manejas en relación a cómo decides vivir esta vida.
Y creo que esta es parte de una realidad. Mira, yo creo que lo que más necesitamos aprender cada día es a saber tomar decisiones. Y estas decisiones que de alguna manera tomamos, nosotros podemos ser nuestros propios testigos hasta dónde sus efectos van a ser buenos o malos. Hace algunos años conocí a alguien que muy joven en su edad tomó algunas decisiones que yo creo que no fueron las más adecuadas para su propia persona. Un día tomó la decisión de jugar con unos amigos de edad similar a él, jugar esto que se conoce como la ruleta rusa. La ruleta rusa es, toman un revólver y le ponen una bala y le dan un giro al tambor, ¿verdad? Y juegan a ver si de alguna manera le atinan a que la bala no esté en el momento en que jalan el gatillo. Desafortunadamente esta persona, cuando estaba jugando esto, su elección, su decisión a participar en este juego, muy probablemente por dinero, ¿verdad? Pero muy probablemente bajo las circunstancias de la influencia de las amistades, de tratar de hacerle sentir hombre o valiente, participó en esto y desafortunadamente él murió. Apenas tenía 20, 21 años y cortó su vida bajo una decisión que yo creo que no solo no fue sensata, sino que también fue torpe de su parte, el no poder medir que lo que estaba en juego no solo era la fama, la popularidad, el hecho de sentirse hombre, sino también su vida misma. Y lastimosamente se acortó. Y quizás tú conoces a personas de esta misma forma. Personas que tomaron malas decisiones a temprana edad y estas decisiones les llevó de alguna manera a pagar el precio, quizás no quitándoles la vida, pero quizás limitándoles o imposibilitándoles a desarrollar una vida normal. Y creo que esta es parte de esta realidad. David en la perspectiva que tiene en este momento acerca de vivir la vida y de la experiencia de haberse encontrado bajo una condición de amenaza a sí mismo ante la muerte, él ahora está invitando, en el versículo 11, está invitando a una actitud. Fíjate, él está diciendo en el versículo 11, venid hijos y oídme. Creo que esta es una parte esencial en este salmo, porque una de las cosas que él está haciendo, él está invitando como un mentor, está invitando a las personas y le llaman en este momento hijos. Creo que esta expresión la puedes mirar al poder compararla otras versiones, y no solo habla de hijos, sino que también le llama niños o hijitos. Y creo que esta es la manera en cómo David está tratando de no hablarle a los infantes, sino a las personas que tienen una actitud dispuesta a aprender. Y creo que esto es esencial. Yo creo que es esencial porque uno aprende de la vida cuando uno tiene actitudes disponibles para aprender de lo que de alguna manera le conviene. Y David está llamando esto, está invitando en este momento a las personas y le está diciendo, hijos, venid, ¿verdad? Venid porque yo quiero enseñarles acerca de esta vida, de cómo valorar la vida y cómo prolongar un poco más el desarrollo de esta. Mira, yo creo que este es un aspecto interesante, la actitud, porque sin duda alguna no solo se dirige al aspecto actitudinal de la persona, sino también a la parte de un infante, de una persona que comienza a vivir y debe de aprender a tomar las decisiones. Quizás tú sabes que la parte más difícil del periodo de toma de las decisiones no solo se centra en la juventud. Básicamente la juventud es el nacimiento de todas las decisiones que van a tener su efecto en los años futuros de la vida de uno. Es decir, si tú estás con tu familia y estás viendo el desarrollo de tus hijos, las decisiones que tomes en relación a tu familia y a tus hijos las vas a poder proyectar o verlas proyectadas al cabo de unos 5, 6, 7 o 10 años. Si tú inviertes tiempo con tus hijos, si tú inviertes tiempo con tu familia, si tú inviertes tiempo sobre tu propia persona en cultivarla o desarrollarla, tú vas a ver los efectos. Pero muchas veces estos efectos comienzan en la temprana edad. En la edad de la adolescencia muchas veces, o en la edad particularmente de la niñez.
donde se está formando el criterio, donde se están formando los valores y donde se está formando en la vida de la persona la capacidad de poder tener juicio de valoración, es decir, de poder saber que esto es correcto y esto no es correcto, que esto le conviene y esto no le conviene a uno. En este caso creo que es muy, muy valedero pensar que una de las cosas que David está diciendo y sugiriendo particularmente en este momento tiene que ver con esta actitud que se necesita para aprender a vivir. Y lo caracteriza a través de un niño, de una actitud de un niño que está creciendo y que todavía es moldeable, déjame usar esta expresión, es manejable. De alguna forma todavía tiene esta actitud de aprender y tiene la capacidad para poderlo hacer. No solo tiene la capacidad, sino también es receptivo sobre lo que se le está diciendo. Creo que estas características son esenciales porque cuando uno aprende, entra en juego todos estos aspectos. No solo entra en lo que nos conviene, la ventaja que vamos a tener si lo tomamos en cuenta, no, tiene que ver con los aspectos internos, la manera en cómo nosotros tomamos las sugerencias, la manera en cómo nosotros valoramos quién es lo que nos están sugiriendo las cosas y la manera en cómo de alguna forma nosotros procesamos la sugerencia que se nos está dando. Y creo que esta es la parte inicial con que David comienza antes de establecer el punto, es la actitud. Mira, yo creo que uno de los elementos esenciales para prolongar nuestra vida en estos tiempos tan, déjame usar esta expresión, tan engañosos, tan sutiles, que nos pueden atrapar, que nos pueden engañar, que nos pueden de alguna manera distraer, y de alguna forma nos pueden poner en una posición neutro en relación a nuestra propia vida, en relación a la vida en aquellas personas que están cerca de nosotros. Y se debe mucho a las decisiones que uno toma. Creo que una de las cosas que David está presentando es que la base de la decisión tiene dos líneas, o déjame usar de otra manera, tiene dos pilares que sostienen la base de la decisión. Una de ellas que es similar, lo puedes mirar muy bien en este texto, desde el versículo 11 hasta el versículo 14, tiene que ver con Dios y la otra tiene que ver con las personas. Es decir, que la base sobre la cual la prolongación de nuestra vida está en juego tiene que ver mucho con las decisiones que tomamos en base a los valores que tenemos y en base a la manera en cómo nosotros valoramos a las personas. Y David está presentando en este momento que uno de los elementos esenciales para el aprendizaje de la vida, es decir, para prolongar nuestra vida, tiene que ver con el temor de Jehová. Esta expresión, temor de Jehová, aparece aproximadamente unas 12 veces solo en el libro de Proverbios. Y creo que sabes que uno de los versículos en el capítulo 1 del libro de Proverbios, en el versículo 5 al 7, está hablando acerca que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es decir, que cuando alguien comienza a poder entender entre lo bueno y lo malo, es cuando empieza a poner a Dios como parte central en su vida y a la vez él equilibra todas las maneras en la valoración de ella. Pero hoy déjame mostrarte unos textos en Proverbios 19, versículo 23, dice de esta forma, déjame leértelo, Proverbios capítulo 19, versículo 23, dice así: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. Déjame leerte uno más, dice Proverbios capítulo 14, versículo 27. Proverbios, capítulo 14, versículo 27. Oye lo que dice: el temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. Déjame darte un tercero más, y dice de esta manera, el versículo Proverbios, capítulo 10, versículo 27. Oye lo que dice, Proverbios 10, versículo 27. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Si has notado,
una de las características de estos tres salmos tiene que ver con la vida. Uno de ellos tiene que ver con el vivir lleno de reposo en la vida. El otro tiene que ver con el manantial, es decir, la fuente de la vida. Y en el tercero tiene que ver con la prolongación de los días. Y todo está basado en la persona de Dios. Quiere decir que una de las cosas que el salmista está presentando, que el temor de Dios no son reglas, no son conceptos que te atemorizan. A veces una de las cosas que quizás oíste cuando estabas joven o cuando estabas más joven, ¿verdad? De lo que estás ahorita, o quizás cuando de alguna manera estás dentro de con otras amistades y has oído cómo la abuelita sugiere a su nieto o sus padres sugieren a sus nietos para no hacer algo indebido. Y generalmente dicen, Dios te está mirando. Esa expresión, Dios te está mirando, la condicionan al hecho de no solo de sentir temor, que es el aspecto principal que de alguna manera se hace para que una persona se retraiga de lo que no debe de hacer. Y creo que juega muy bien, es valedero. Sin embargo, creo que no es legítimo, porque una de las cosas que la Biblia pretende no es causarte temor hacia Dios, sino totalmente lo contrario. Es hacer de ti una persona que tenga un estilo de vida, conducta y actitudes, comportamiento que de alguna manera estén basados sobre Dios y el lugar que tiene en tu propia persona. A esto le llamamos valores. Es decir, que la manera en cómo te comportas, la manera en cómo actúas, la manera en cómo reaccionas, las actitudes que tienes y la manera de pensar que de alguna manera te caracteriza dentro de la vida en Cristo. Esos son valores que están en juego cada vez que tú tienes que pensar, que tienes que hacer, que tienes que actuar, que tienes que reaccionar en relación a algo. Ellos entran en juego estos valores que te hacen prudente o que de alguna manera te hacen que no te muevas de ello. Y esta es una de las cosas que David comienza diciendo. La primera es la actitud que debe tener alguien que desea vivir un poco más en esta vida. Debe tener los criterios bíblicos que le lleven a tomar las decisiones correctas basadas en este criterio bíblico. Y mira, hoy en día lo que necesitamos es esto. Créeme, que una de las cosas que necesitamos constantemente es los valores bíblicos que determinen nuestra forma de vida, nuestra manera de pensar, nuestras actitudes, nuestras reacciones, nuestra proyección de vida, nuestras elecciones sobre las cosas que en estos momentos debemos de hacer o no debemos de hacer. Y creo que está en juego la actitud de uno. Es por eso que David comienza diciendo que aprender a vivir esta vida está basado sobre la actitud que uno tiene en base a la manera, en los valores que uno tiene que le caracterizan en su propia vida. Y creo que este es un desafío grande. Creo que es un desafío grande porque los valores se vuelven para ti y para mí, se vuelven yo diría, el pilar que sostiene toda la estructura de tu propia persona. Y una de las cosas que David comienza diciendo es que este elemento le caracteriza a las personas que tienen una actitud de niño, que pueden ser dóciles en aprender. Estos dos elementos de beneficio de vivir basado en valores, de acuerdo a los que de alguna manera quieres honrar a Dios y también de alguna manera quieres honrar a las personas. Es por eso que David dice de esta manera. Fíjate, ven al Salmo 34, al versículo 12. Déjame hacerte un contraste que David muestra aquí. El versículo 12 dice: ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Este es yo diría, este es el punto donde David está poniendo en balanza la vida. ¿Quién desea ver el bien? Pero mira el versículo, déjame leerte los dos versículos más, el versículo 13 y el versículo 14. Guarda tu lengua del mal y tus labios del engaño. Apártate del mal
y hace el bien. Este es el punto donde David está contrastando lo que realmente juega en el desarrollo de la vida de una persona. Él está diciendo, ¿quién quiere ver el bien en su vida mientras viva? Eso es lo que está diciendo. ¿Quién quiere? Todos queremos hacer esto. Yo quiero hacer esto. Tú quieres hacer esto. Tú no solo quieres vivir aquí. Creo que también quieres ver que te va bien en esta vida. Y una de las cosas que David está sugiriendo en relación a ello tiene que ver con este aspecto de guardar la lengua. Curioso, el versículo 13, guarda tu lengua y tus labios de hablar engaño. Creo que no estamos hablando del elemento solo de hablar. Pienso que una de las cosas que David está diciendo es acerca de la manera en cómo una persona que no puede controlarse a sí mismo, tampoco puede controlar su lengua. Y creo que has visto este texto en Santiago capítulo 3, del versículo 1 hasta el versículo 5, donde Santiago está presentando que quién es el hombre capaz de refrenar la lengua. Esta persona que es capaz de refrenar la lengua es capaz de refrenar todo su cuerpo. Entonces lo que Santiago está diciendo en relación a lo que estás mirando es que si alguien puede evitar hablar más de lo que debe, la misma Biblia dice que es una persona que es capaz de controlarse a sí mismo. Es decir, es una persona prudente. Y creo que esta es una de las características. Creo que una de las primeras características que prolonga tu vida y ver el bien en tu vida tiene que ver con la manera en cómo tú te comportas ante las cosas que suceden alrededor tuyo. Y uno de estos es la prudencia. ¿Sabes? La prudencia es parte de la sensatez de la vida de la persona. De aquel que ha valorado lo bueno y ha valorado lo malo. Y llega a una conclusión que lo malo no es lo conveniente, sino lo bueno es lo conveniente. Aún a pesar que lo bueno implique un costo para su propia vida. Y en este caso, el Salmo 34 está presentando que la primera manera en cómo alguien puede prolongar su vida es cuando aprende a ser prudente. Y la característica de ser prudente es que sabe cómo decir las cosas, sabe cuándo hablar, sabe cuándo no hablar, sabe cuándo actuar y sabe cuándo no hacerlo. Y creo que hoy estamos viviendo en un mundo de impulsos, de desenfrenos, ¿verdad? De situaciones que te están provocando a ti a que de alguna manera reacciones, que de alguna manera vengas y emites sin pensar las cosas que te están proponiendo, sin valorar lo que de alguna manera va a conducirte la decisión que tomes. Y creo que esa es parte de una realidad. Mira, creo que parte de una realidad, hablando de la condición que sugiere el Salmo, de la actitud de alguien que está aprendiendo como una persona joven, creo que una de las características esenciales que todos necesitamos incorporar es ser prudente. La Biblia enseña que el prudente mira el mal o el sabio mira el mal y se aparta. Pero a veces no podemos distinguir entre lo bueno y lo malo. Y no lo podemos distinguir no porque no seamos capaces, sino porque no hemos sido entrenados en el proceso para hacerlo. Y el proceso para hacerlo tiene que ver con los valores. Creo que un elemento esencial dentro de la vida de todos los seres humanos y nosotros los creyentes es situar a Dios en el lugar correcto en nuestro corazón y permitirle a Él que Él pueda llevarnos a tener el equilibrio y la sensatez para las tomas de decisiones que debemos de tomar. Y creo que aquí viene este elemento donde la Biblia está enseñando que si tú tienes que tomar decisiones y no sabes cómo tomarlas, un medio es hablar con Dios. Eso dice Proverbios capítulo 16, versículo 3, eso dice Santiago capítulo 1, versículo del 3 al 5. Si alguien no tiene sabiduría, es decir, si alguien no sabe cómo tomar las decisiones en los momentos que se encuentra, pídale a Dios que le dé sabiduría. Eso es lo que dice Proverbios capítulo 16. Dice que encomienda a Jehová tus obras y Él afirmará tus pensamientos. Él está diciendo que Él es capaz de podernos darnos la claridad, la capacidad de poder elegir detrás de mirar lo conveniente
y lo no conveniente y elegir sobre ello. Es por eso que David está invitando, vengan y los que quieren vivir un poquito más la vida. Te recuerdo que en la Biblia vivimos la vida por días, no por años. Eso dice el Salmo 90. Enséñame a contar los días para que traiga a mi corazón sabiduría. Quiere decir que una de las cosas que David está proponiendo es el vivir hoy, con la capacidad de la sensatez, de saber cómo conducirse. Y si requiere ser prudente, entonces esta es la primera característica que te está sugiriendo. Si quieres prolongar tu vida, necesitas aprender a ser prudente. Y una de las formas en cómo se puede mirar es la manera en cómo hablamos, cómo nos comprometemos inmediatamente, o de alguna manera la característica de la impulsividad que esto se muestra. Pero sabes, hay un elemento más en esto que estamos mirando. David dice en el capítulo 34, en el versículo 14, él está diciendo, apártate del mal y haz el bien. Creo que esta es la segunda característica que implica de alguna forma la capacidad de poder prolongar nuestros días. Déjame mostrarte un proverbio. Proverbios capítulo 3. Si vienes a Proverbios, el capítulo 3, en los primeros versículos, en el capítulo 3, en el versículo 1 y 2, oye lo que dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentará. Si te fijas y puedes relacionar lo que está diciendo el Salmo 34 con los dos aspectos últimos en relación a prolongar la vida, están incluidos, uno de ellos está incluido la largura de días y la otra está incluido que tiene que ver con la paz. Es decir, que una de las razones por las cuales está diciendo apártate del mal y haz el bien, es el hecho donde él está proponiendo que el cambio de valores, el cambio de percepción en la vida de una persona está basado sobre la actitud de obediencia a lo que de alguna manera él cree. Y para ti y para mí, en este contexto como hijos de Dios, tiene que ver la palabra de él. Es decir, la Biblia. El lugar que ocupa Dios en nuestra vida está basado en la importancia que le damos a la palabra de Él. Y una de las cosas que Él está sugiriendo es, apártate del mal. ¿Cómo te apartas del mal? Bueno, te apartas del mal cuando cambias la manera de valorar lo que de alguna manera ha sido tu forma de ser, tus criterios, tu forma de pensar. Y uno de los salmos interesantes es el Salmo 119, donde está diciendo con qué limpiará el joven su camino. Y él dice, con guardar su palabra. Quiere decir que una de las cosas que nos ayuda a guardarnos del mal y apartarnos del mal, tiene que ver con nuestra actitud de obediencia a lo que hemos adoptado como un criterio para nuestra vida, la palabra de Él. Mira, yo creo que es un elemento esencial para nosotros hoy en día. Ante el juego de diferentes criterios que nos sugieren vivir esta vida. Algunos están sugiriendo vive la vida sin preocupación, toma decisiones y enfrenta las malas y las buenas y disfrútalas. Déjate ir y espera lo que venga y que de alguna manera las cosas van a salir. Creo que de alguna forma estamos dentro de un mundo donde sin freno y sin criterios de que te determinen lo bueno y lo malo, nos empujan constantemente a no tener una norma de vida. Y la norma de vida que sugiere el Salmo 34 por David tiene que ver con el lugar que tiene la palabra de Dios en tu corazón y en tu mente. Y creo que sabes muy bien en este contexto, Romanos capítulo 12, versículo 2, donde Romanos está diciendo por el apóstol Pablo, o el apóstol Pablo está diciendo en la carta de los Romanos, que hay que renovar nuestra forma de pensar en estos tiempos.
la manera en cómo cambiamos nuestra forma de ser, la manera en cómo le damos un giro a nuestro rumbo de vida, tiene que ver mucho con lo que tú tienes como criterio. ¿Qué determina tu propio criterio? Si tu criterio está basado sobre lo que tú piensas o sobre lo que la palabra dice en relación a lo que debemos de pensar. Y esta es parte de ello. Eso es lo que nos aparta del mal. Y no solo que nos aparta del mal, es lo que nos lleva a hacer el bien. Es decir, tener acciones correctas. Y creo que puedes entender que es aquí donde uno cambia entonces. Es aquí donde el giro de la vida de uno se empieza a dar. Cambias tu forma de pensar, cambias tu manera de ser y cambian tus acciones en relación a lo que de alguna manera has practicado. No puede haber de otra manera. Para poder cambiar lo que hacemos y cambiar el rumbo que tenemos, necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. Es decir, necesitamos tener criterios más altos que los valoremos más del hecho de la forma de pensar nuestra. Y déjame terminar la última sección donde está diciendo, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Si te fijas, el texto que hace poco acabamos de leer en el capítulo 3 del libro de Proverbios, que está diciendo acerca de seguir la obediencia, déjame ir a Proverbios una vez más. Proverbios capítulo 3, el versículo 2, donde nos situamos hace poquito y solo quiero leerlo rápido. Dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentaron. Creo que este es el resultado. Es decir, que el resultado de tener valores de los cuales de alguna manera generan en nosotros el tipo de persona que somos. Nos da estabilidad, nos da la manera de valorar lo bueno y valorar lo malo, nos da la capacidad de ser prudentes a ello, pero sobre ello también nos lleva a tener acciones correctas. Ahora está diciendo, busca la paz. Y creo que sabes que la paz no es una condición. Es decir, no es lo que hacemos lo que determina los resultados que vamos a tener en paz. No siempre se puede vivir en paz. Y todos están buscando vivir en paz. Sin embargo, la paz dentro de la Biblia tiene que ver con este elemento interno. Un elemento esencial que comienza la paz es la relación con Dios. La Biblia enseña de que una de las cosas que ha quitado la paz en el ser humano es el pecado en él. En la condición de pecador que uno tiene sin Cristo nos lleva en algún momento a no sentirnos tranquilos. Pero ahora, en condiciones diferentes, David está sugiriendo que las personas que están siendo prudentes, las personas que están obedeciendo a la palabra, una de las cosas que debe caracterizarla es continuar siguiendo esto, porque esto va a traer la paz. Y creo que este es un elemento esencial. En Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 5 y 6, está hablando acerca de que los pensamientos y las emociones y nuestras acciones, al tener basado sobre lo que la Biblia dice, nos dará paz. Y creo que esta es parte de esta realidad. Mira, yo creo que parte de nuestra realidad es que a veces no tenemos paz, no porque no se pueda alcanzar, sino porque no tenemos la condición para poderla alcanzar. Y una de las condiciones para poder alcanzar la paz, si no tienes al Señor Jesucristo, tiene que ver con entregarte a Él. Si tienes al Señor Jesucristo, tiene que ver con tu actitud de obediencia hacia lo que Él te está diciendo. Y una de ellas tiene que ver con su palabra. Y la otra tiene que ver con tu relación con Él. Y como un resultado, la relación con las demás personas. ¿Sabes? Yo creo que estos tres versículos, el del 11 hasta el 14, los puedes resumir fácilmente en el primer mandamiento. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y complementarlo con las acciones y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que cuando tú tienes la capacidad de poder vivir bien, es cuando tú sabes relacionarte bien con Dios a través de lo que Él está haciendo en tu vida y el lugar que tú le estás dando en tu persona, pero a la vez la manera en cómo te relacionas con las personas por el resultado de la manera en cómo te relacionas con Dios.
esto nos da paz, esto nos da tranquilidad. Y creo que uno puede vivir en estas condiciones, viviendo tranquilamente, no por lo que no está sucediendo alrededor, sino por la condición que tienes en relación a Dios y las demás personas. Gracias por estar este tiempo. Déjame orar y terminar de esta manera. Señor, estamos agradecidos por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia en nuestra vida. Reconocemos que cada día necesitamos ser un poco más prudentes, un poco más sensatos, y necesitamos que tú nos continúes motivando a acercarnos a tu palabra, a leerla y a generar el proceso de pensar correcto que debemos de tener, Señor. Ayúdanos. Todos tenemos diferentes niveles de decisiones que tomamos en el transcurso del día. Sin embargo, creo que podemos tener un parámetro y una simetría en relación a los efectos que queremos buscar, que tiene que ver con cosas buenas y con resultados correctos, y creo que tiene que ver contigo, Señor. Ayúdanos que tu palabra pueda tener siempre el lugar adecuado, y tú dentro de nosotros tener el lugar que debe de llevar, Señor, en nuestra vida. Gracias por este tiempo que nos das para poder abrir tu palabra. En los méritos de Jesús oramos. Amén y amén. Una vez más, hermanos, te doy gracias por estar conectado de esta manera, y te animo nuevamente a que puedas hacerle share, invitar a otros, ¿verdad? Para que puedan conectarse con nosotros. Si vas a YouTube, yo te animo a que puedas darle una vez más like, a que puedas compartirlo, y si no te has suscrito, te recuerdo que debes de suscribirte, porque de esa forma es como te caen las notificaciones cuando ya se ha subido el video en YouTube. Así es que te doy gracias por tu atención. Todavía sé que vamos a continuar hasta 2 semanas más, ¿verdad? De esta manera, yo te pido que sigamos orando al Señor para que Él pueda en su gracia ayudar y permitirnos rehacer el desarrollo de nuestra vida de una manera adecuada, ¿verdad? Creo que el desafío ahora es orar por nuestros gobernantes para que tomen las decisiones adecuadas, para ir cada vez permitiendo que de alguna manera las cosas se vayan a la normalidad. Así que gracias. Te recuerdo, estamos orando por ti, y yo te pido que sigas orando por los demás hermanos. Ha sido un tiempo difícil no vernos, pero te animo a que puedas continuar conectado. Te recuerdo, estamos en las manos de un Dios amoroso, que las cosas que están sucediendo no han salido de su control. Dios te bendiga.